pues siento que ya perdoné, ¿no? Pero por algo se vuelve a tocar cierto tema o tú lo vuelves a recordar y dudas y no estás segura si verdaderamente perdonaste o no. Puede haber una condena ahí cuando no ha habido un perdón real. Pero vuelves a sentir dolor. Y ahí es cuando dices, chin, o sea, lo he trabajado, pero no estoy segura si lo logré o tengo un retroceso. En la resignación viene siendo aparentemente lo opuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la condena tú sigues como enojada, como con resentimiento, con dolor, ¿no? Y en la resignación también, y que con tal de sostener la relación, uno no sabe poner límites. Y yo creía que la había perdonado, ¿me explico? Pero en realidad yo estaba resignada, creyendo que yo aceptaba su forma de ser. Es como dos caras de la misma moneda, porque en ambos hay falta de perdón. Es decir, como carencia plantea la condena y como exceso de perdón la resignación. Tiene que ver con la percepción. ¿Qué tanto son relevantes los hechos o mi percepción? Me gusta. ¿Qué me lleva a la condena? La condena me atrapa y me deja preso. O sea, es como tú eres el daño. De que cuando hablemos, revisemos cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando, desde dónde salen nuestras palabras. Hola queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Comunicart, con el gusto de presentarles un tema muy complejo, maravilloso, tiene de todo. Hablaremos del tema del perdón antes de presentar a nuestras queridas invitadas para que se queden hasta el final, porque vamos a empezar de lo sencillo y nos iremos a lo profundo para comprender lo que realmente significa el perdón. Aquí en Comunicart, el arte de comunicar desde el alma. Tenemos a nuestra querida doctora en psicología humanista, Ana Berta Rojas, que yo le digo mi querida Ani. Bienvenida, Ani. Gracias, Connie. Gracias. Gracias por esta invitación y pues con mucho gusto, aquí estamos. Ok, y tu amiga Sara Alegría, siempre acompañándonos aquí en el podcast. Aquí andamos, acompañando. Muy bien. ¿Listas? Listas. Ok, bueno, pues arrancamos. Les recuerdo que tenemos a Brújula como nuestro patrocinador oficial y realmente se está convirtiendo en una plataforma muy importante para la gestión del podcast y viceversa. Se están retroalimentando de una manera muy bonita. Hoy queremos dar un pequeño cáliz de cómo se juega Brújula. Recuerden que son 53 valores en los que se van de los que se desprende la carencia y el exceso de un valor para comprender en qué nos encontramos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el valor del perdón. Vamos a hacer un pequeño cáliz de cómo sería una ronda de juego para que puedan tener un acercamiento tanto al juego, que no vamos a explicar la dinámica completa, pero para que se den una idea de cómo nos puede aproximar a darnos cuenta si estamos actuando desde una carencia o un exceso de un valor. En este caso, el perdón. A Sara, y ya hicimos la repartición de cartas, entonces Sara va a contar una anécdota. ¿Cuál te tocó, amiga? Te tocó A mí me tocó el de la condena. que viene siendo la carencia del perdón, y yo voy a contar el exceso que viene siendo la resignación, para que nos vayamos ubicando. Entonces, amiga, ¿has tenido alguna anécdota, por decir anécdota, porque se oye como muy divertida la anécdota, pero no, como que no es tan divertido el haber condenado? Se oye fuerte también, pero representa el no haber perdonado a alguien porque hay un juicio detrás, ¿cierto, Ani? No necesariamente un juicio, pero puede haber una historia que está ahí como entrampada. De acuerdo. Entonces, a ver, amiga, cuéntanos. Justamente yo quisiera, ahorita aprovechando que está Ani, ¿verdad? Eh, yo creo que a esta edad, pues tienes ya varias experiencias en las que a lo mejor habrá quien lo trabaje, quien no. En mi caso personal, yo sí lo he trabajado, pero de repente estás en una situación que dices, no, es que yo pues siento que ya perdoné, ¿no? Pero por algo se vuelve a tocar cierto tema o tú lo vuelves a recordar y dudas y no estás segura si verdaderamente perdonaste o no.
incluso hasta vuelves, no es el mismo dolor del momento que pasa cierta situación, pero vuelves a sentir dolor. O sea, y ahí es cuando dices, chin, o sea, lo he trabajado, pero no estoy segura si lo logré o tengo un retroceso. Ahora me queda un poquito más claro que, aunque a veces sientes que tienes un retroceso, pero sí has avanzado. O sea, sí vas avanzando, pero no sé si es normal que llegues a sentir eso, Ani. Bueno, a ver, entiendo como que es una dinámica de juego lo que están ahorita Sí, viendo con las cartas, pero esto te trajo a algo real, ¿verdad? así Donde es. tú te viste en una situación, entiendo, donde tú dices, ya perdoné, pero por ahí hay algo que se mueve cada que recuerdo. Así es. Ok, sí. Y no sabes, perdóname que te interrumpa, si tiene que ver con la palabra condena, si esto se relaciona Es con que la palabra justamente condena. antes de que Ani nos dé paso a una explicación más amplia, de eso se trata el juego. Ve el cuestionamiento que tú te haces. O sea, realmente puede haber una condena ahí cuando no ha habido un perdón real. Entonces, Sé que no estoy parada en el mismo lugar, o sea, eso lo tengo muy claro, pero sí de repente recuerdas y ¡ay! Vuelve a doler. cuéntanos una anécdota en la que te hayas experimentado algo así. En la que tú creíste que ya habías perdonado y te diste cuenta que habías condenado a la persona que no la habías perdonado todavía, puesto que sigue vigente la condena, el enojo, el resentimiento. Bueno, hubo una situación en mi infancia, la cual incluso la tenía bloqueada. em, la he trabajado muchísimo en terapia y cada vez que la recuerdo vuelve el dolor, vuelve. Claro. Sí. Entonces sí, de repente, o sea, sí pienso que aún me falta mucho por trabajarlo, pero que he avanzado, pero vuelve a doler y vuelve a doler mucho. Claro, claro. Sí. Sí, fíjate, Sara, que esto que tú nos estás compartiendo es un ejemplo muy, muy interesante y muy bueno, porque creo que una de las mayores heridas que se quedan como ahí guardadas están en las etapas tempranas de nuestra vida. Y después con nuestra vida adulta, quienes ya somos adultos, mayores o más mayores, cuando esto no se trabajó de la forma adecuada ante un evento que nada tiene que ver con lo anterior, Ujú. surge, ¿no? Surge. Y fíjate cómo a través de un juego que pareciera, pues nos vamos a divertir, pero tocaste algo. Algo me hizo sentido, ¿no? Sí, y por ejemplo, ahorita vuelvo a sentir algo aquí, ¿no? O sea, el dolor, el Claro. dolor. Y he vivido otras situaciones, por ejemplo, el tema de mi divorcio, fue un tema que a mí me dolió muchísimo, pero de eso estoy completamente segura que ya lo superé. O sea, incluso yo puedo platicar con mi exmarido, somos hasta amigos, ¿no? Amigos por la situación de que tenemos 2 hijos. Igual, si no los tuviéramos, pues nunca nos volveríamos ni a marcar ni nada. Pero siento que tenemos una muy buena relación y hay muchas cosas que de verdad de corazón ya perdoné. Claro. Pero hay otras situaciones en mi vida que me cuesta mucho trabajo y no. O sea, aunque siento que sí avanzo, me cuesta y no puedo. Claro, sí, me parece muy importante esto que estás compartiendo, Sara, y no sé, Connie, cómo quieras, si quieras que platiquemos ahorita sobre el tema que Sara nos está diciendo o quieras ver la otra dinámica y luego los La del Sí, juntamos. juego. quisiera plantear el contraste. Es decir, tú comentaste ahorita precisamente que alguna situación de la infancia en la que hubieron ciertas personas involucradas que hoy por hoy como adulta, ante un hecho que no va directamente relacionado, pero a lo mejor te detona, te percatas de que hay una especie de resentimiento todavía. ¿Es Ujú. así? Es así, O claro. sea que el juego nos está invitando, si a ti te tocó, por ejemplo, la falta de perdón, ¿verdad? Es que en ambos casos, fíjate qué interesante.
El Ujú, juego plantea la carencia o exceso de perdón. Es ujú. decir, como carencia plantea la condena y como exceso de perdón la resignación. Sin embargo, en ambos casos, Ani, Ujú. es como dos caras de la misma moneda, porque en ambos hay falta de perdón. Es decir, en la Sí. condena No he perdonado. no he perdonado. O sea, y en el planteamiento que a mí me toca, que me toca en el juego, que me tocó ahorita, ¿no? Por hacer una dinámica rápida, en la resignación viene siendo aparentemente lo opuesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en la condena tú sigues como enojada, como con resentimiento, con dolor, ¿no? Y en la resignación también, o sea, yo podría contar a lo mejor a alguien con una persona muy allegada que tenía una relación muy cercana con una amistad y que con tal de sostener la relación, uno no sabe poner límites. Y yo creía que la había perdonado, me explico, pero en realidad yo estaba resignada creyendo que yo aceptaba su forma de ser, pero en realidad a mí me molestaban cosas, pero no las expresaba. Entonces, es una forma como de resignación en la que con tal de pertenecer o sostener la amistad, ahí sigues y puede pasar con N tipo de relaciones, ¿no? Entonces aquí se plantea como si fueran opuestos, pero en realidad es solo un opuesto. O sea, ¿hay perdón o no hay perdón? Exceso o carencia, pero ambos representan una falta de perdón, ¿no, Ani? Ahora sí, puedes darnos una visión un poco más profunda. Aquí puedo dar la definición que trae la carta también. El juego se trata de que ella plantea la carencia, yo planteo el exceso, después hay una votación, a ver cuál de las dos se aproxima a una anécdota que realmente corresponda al exceso o a la carencia, y después se lee la definición para que exista un aprendizaje en el juego como una especie de, pues, moraleja, si se le puede llamar. Y en cada turno se va a ir sacando un valor y una carencia y un exceso para ir comprendiendo con el juego. Obviamente, este es un tema, como decíamos antes de empezar, que es un poco más serio, pero hay otros valores en los que puedes contar anécdotas que pueden ser cómicas, pueden ser muy simpáticas, para que no se crea que el juego es tan ceremonioso, tan... Puede llegar a ser intenso, porque puede llegar a haber... Nosotros lo hemos jugado y han habido personas que con la carta de perdón se han pedido perdón ahí, jugando. O sea, Qué maravilloso, bonito. maravilloso. Y ha habido lágrimas y todo. Y hay otras en las que te atacas de risa, pues ya lo hemos jugado, Sara. Ani Ujú. ya próximamente lo va a jugar también. Claro que sí. Y quiero leer aquí la definición para que ahora sí, las tres y con la sabiduría y conocimiento de Ani, podamos profundizar. La definición que viene en el juego es, perdón, comprender y liberar la carga mental y emocional percibida como daño, error o pérdida. Aquí mi primera pregunta, Ani. Hay muchas vertientes en cuanto al manejo del perdón, ¿no? Podemos abordarlo desde la psicología y posteriormente irnos a la espiritualidad. Pero es verdad que tiene que ver con la percepción. ¿Qué tanto son relevantes los hechos o mi percepción? Me gustaría muchísimo que entráramos con eso, porque de ahí se desprende la falta de perdón. Claro. Bueno, fíjense, tomando un poquito el ejemplo de Sara, que es muy bueno. ¿A qué me lleva la condena? La condena me atrapa y me deja preso. O sea, es como tú eres el daño. O sea, esa persona, ese agresor, en la condena no hay para dónde hacerse. O sea, tú eres el daño y no hay más. En el caso de lo que tú compartes, La la resignación. resignación, Connie, la resignación en el tema de un evento doloso donde fuiste agredida, entonces te deja en una amargura. O sea, vivo en una amargura y ¿qué hago? No pasó nada. Es como una especie de negación, ¿no? O sea, haces Exactamente. como que no pasó nada. Haces como que no pasó nada. Entonces, ¿qué pasa aquí con el perdón? El perdón es el liberador. O sea, el perdón es el que te dice, pasó algo grave, pero yo soy más que eso. Y tú, si me importa el otro, eres más que eso. Y al darle esa connotación no significa que lo que el otro hizo no
pierda valor, que es la parte que cuesta del perdón. Porque el perdón no es que olvidemos lo que sucedió. O sea, lo que sucedió es algo grave y eso no es una situación que merezca que podamos decir, ya lo olvidé. No, ahí está O sea, el hecho, vamos a decir. el hecho, la circunstancia, el momento del agravio, o sea, eso ahí está. Pero ¿qué pasa con el perdón? El perdón es hacia la persona que cometió el agravio. Si esa persona a mí me importa y esa persona acepta su agravio que fue, vaya, que hizo algo indebido, quizá en este perdón podamos construir una mirada distinta y podamos hacer un camino diferente. A veces ya no tenemos contacto con el agresor, pero yo necesito perdonarlo, pero no para que él viva feliz la vida con mi Para que perdón, yo viva feliz. para que yo pueda sanar y seguir adelante. Pero el Entonces hecho ahí ahí está. no está supeditado a que el otro me pida perdón. Es decir, si el otro cometió un error, vamos a llamarle para ponerlo en un plano más neutro, puede haber sido un agravio grande, como lo llamas tú, o un error. Ujú. El punto es que yo te comentaba sobre la percepción, porque a veces puede ser algo que en realidad yo me lo tomé personal y no es tan real el agravio. Ahí es donde vienen tantas vertientes que podemos utilizar para cambiar la mirada, como dices tú, en mi percepción, no Sí. negando el hecho. Pero aquí, bueno, va a depender mucho de cuál es el nivel de conciencia de la persona, porque un error, un error es como, me equivoqué de día, Connie, ¿qué crees? Y no llegué a la cita y ¿qué hacemos, no? ¿Cómo resolvemos? Sí, Eso es un error. ok. Pero el que yo no reconozca que me equivoqué de día y todavía me ponga a descalificar el que no, es que mejor que bueno que no fui por esto, por lo otro, ahí ya hay un agravio. Y entonces es diferente. Ujú. Por eso es que el perdón es tan preciso y tan difícil, porque el perdón tiene que ver con un agravio, algo que está dentro y que el recordar me hace como machacar, que de hecho eso es lo que viene del rencor, ¿no? El resentimiento. El resentimiento es un sentimiento que machacamos y machacamos y machacamos. Y entonces resulta que ya pasaron 20 años, pero cada que veo a la persona o cada que recuerdo, ay, siento el dolor porque estoy machacándolo, pero es que porque a mí, pero es que cómo se le ocurrió, pero por qué me dijo, y ahí estoy, y ahí estoy. ¿Cómo salir de ahí, Ani? ¿Cómo procesarlo? Em, Creo que lo primero que tenemos que entender es que cuando perdonamos, también nos perdonamos a nosotros mismos. Eso iba yo a decir hace rato. Em, en una de las terapias que tuve, justamente eh, el tema que yo trabajé y que al final lo entendí era el perdonarme a mí misma. Que también no lo piensas, ¿eh? Ni por aquí te pasa, pero cuando empiezas a trabajarlo y dices, bueno, yo también, en lo largo de mi vida, también he cometido errores, ¿no? También he afectado a los demás. Puedo hablar familiares, amigos, o sea, porque no somos perfectos, o sea, claro que todos cometemos errores y tenemos que empezar, que fue lo que entendí, en perdonarnos a nosotros mismos. Así es. Y fíjate, Sara, que muchas veces no estamos preparados para perdonarnos. Por eso es que, Cuesta más trabajo que perdonar a los demás, de hecho. sí, y entonces tengo un introyecto con el otro. O sea, el otro hace que, ay, me muero de coraje, esté todo el día de malas, cada que recuerdo el evento, y, pero
en realidad tampoco volteo a verme. ¿Por qué me cuesta tanto perdonarme? Y puedo perdonarme desde que fui ingenua, pensé que eso se podía arreglar, me puse yo de modo, Porque uno o fui, contribuye, ¿no? fui, De ¿Sabes qué alguna vi- manera. entendí? o fui víctima de una situación. Yo, por ejemplo, ahorita, o sea, quitando el tema de lo que pasé en cierto momento en mi infancia, trabajo todo lo demás y pienso que creo que, y eso es algo que a todos los seres humanos nos cuesta muchísimo trabajo, el ver ciertas situaciones de tu vida, pero sin ego. Porque cuando hablamos con el ego superpuesto, no estamos, no estamos hablando con verdadera conciencia, sinceridad de los errores que también nosotros cometemos, porque a veces juzgamos mucho a los demás, pero no vemos también lo que nosotros somos. Sí, y fíjate qué bonito eso que estás diciendo, Sara, porque no solamente es el ego el que nos hace ruido, también a veces nos llenamos de alrededor de personas que comparten el mismo resentimiento o el mismo enojo y entonces alimentamos más la carga. Sí, no, la clásica reunión en la que la comidilla, ¿verdad? O sea, si yo me enojé con alguien y le volvemos a dar la vuelta al mismo tema y al mismo tema, eso tampoco no ayuda en absoluto, ¿no? O sea, como que refuerza la idea que me llevó Claro. a no perdonar. O sea, la estoy reforzando en lugar de salir de ese bucle que se va formando, porque es un bucle mental, ¿no, Claro, Ani? y aquí yo lo tengo como uno de los matices que están alrededor del perdón, ¿por qué nos cuesta tanto? Y uno es el resentimiento, que es un sentimiento machacado, el otro es el rencor, que es como el doble enojo. Sí, o sea, es todavía, ¿no? Eso que se hace rancio ahí, ¿no? Es ese doble enojo porque me quedé en ese momento y entonces, y de hecho, si ustedes se fijan con las personas resentidas, cuando platican con ellas, hablan del evento como si estuviera pasando. Y Exacto. dices, oye, es que hace 10 años sucedió eso. Y pero la persona está ahí. Y imagínense un resentido con otro resentido, eh, es como contribuir a que esto crezca, ¿Cómo? crezca. Pues sí. Y muchas veces, Ani, no nos damos cuenta que estamos resentidos. No, Ni siquiera. ni siquiera. Uno pudo haber pensado, como ahorita planteaste tú o planteé yo, ¿no? Que uno creyó que ya había perdonado, pero estás en el momento o con la persona involucrada y te aflora. O sea, una palabra, algo que quedó ahí guardado, como decía Sara, parece que te retrocedes, pero por ahí es otra forma de verlo, ¿no? Así como que el tiempo no existe y estoy en ese momento como si estuviera pasando en ese momento, ¿cierto? Exactamente. Y eso tiene que ver con el resentimiento. Ujú. Precisamente. Porque ahorita Sara lo expresó muy bien. En una época de mi infancia sucedió esto, lo he trabajado y todo, pero puntualizaste el momento. Sí. La persona resentida es que yo cada que lo veo no le puedo perdonar por esto, por eso, por eso. O sea, como si lo estuviera viviendo. Ujú. No alcanza a poner esa distancia y a darse cuenta que en esa distancia también ella tiene la tarea de ver qué ha hecho con esto. Fíjate que creo que también pasa mucho ese tipo de situaciones en la familia. Mucho. Yo quiero hablar específicamente, lo voy a decir así abiertamente como es. A mí me pasa mucho con mi mamá. Y mi mami está en la postura de que ella tiene la razón, ¿no? Y yo quiero hacerle ver pues, ciertas situaciones, ¿no? Claro, es su edad, son muchas cuestiones. Y estoy tratando de entenderla, o sea, hoy sé, hoy en día sé, ay, no quiero llorar, que ahora que platico, por ejemplo, con mis hijos, Ujú, les digo, no soy una madre perfecta, ujú. soy una mamá
con muchos errores, Ujú, pero los ama. ujú. Y cada vez que platico con ellos y les digo, perdónenme por todos los errores que alguna vez yo he cometido con ustedes. Si traen heridas cargando por mi culpa, por la culpa de su papá, es porque nosotros también traíamos heridas. ¿Les corresponde a ustedes trabajarlas? Si verdaderamente quieren estar sanos emocionalmente. O sea, qué fuerte, pero la realidad es que empiezas a descubrir que traes cargas, pero que traes cargas de tus abuelos, de tus bisabuelos, porque tus papás te las transmitieron. ¿Qué te toca a ti? Trabajarlas. O sea, no hay más. Ahí Claro, está el matiz de la responsabilidad, ¿no, Ani? aquí, Lo que estás diciendo, estás llegando a la responsabilidad, ¿no? Pero habrá gente que no quiera trabajarla nunca. Y también es muy respetable. No es su momento, no les llega. No sé en qué consista. claro, claro. Y habrá otros que sí. Sí, a mí me gustaría, Sara, si me permites, como Ajá. aportar estas palabras que son importantes para poder salir de la culpa. Cuando tú dices, yo le digo a mis hijos, si por alguna razón fui culpable y les transmití de alguna manera y ustedes tienen su propia herida y todo. Creo que es bien importante que los hijos aprendan que la responsabilidad es lo que nos hace poder actuar. Exactamente. Cierto. O sea, mientras yo esté en la culpa tiene que ver con el pasado. Ujú. Si yo me siento culpable, y ahorita es algo de lo que dices, Connie, de cómo me doy cuenta que yo no estoy resentida. Bueno, si yo me siento culpable porque hay una situación ahí, Ujú. entonces estoy atorada en el pasado. En cambio, es muy diferente a decirle a tus hijos, hijos, yo me doy cuenta a mi edad que fui responsable de algunas cosas, algunas mías, otras las asumí como mías, que era esta parte que le cuentas, como que nos van transmitiendo de las generaciones anteriores. Sin embargo, sé que ustedes también tendrán en su momento la tarea de resolver con responsabilidad, que es algo de lo que dice Ujú. Connie, el cómo hacerse cargo para que tengan una vida más nutricia, más abundante y con menos ataduras. ¿Sabes qué pasa, Ani? Que yo creo que cuando empiezas a ir a terapia es cuando abres los ojos y te das cuenta de lo que transmitiste. Y dices, chin, ¿cómo no conocía esto cuando mis hijos eran unos bebés? O sea, los hubiera educado así alrededor de puro amor. De verdad. Aparte que creo que ahora sí que como dicen es parte del show, ¿verdad? Ay, sí, a esta edad es cuando te das cuenta Sí, fíjate que de yo todos una vez también a mis los hijos les cagadones que dije, diste, perdón por la palabra. pues claro, o sea, yo a mis hijos les dije también así una vez, pero les dije, fíjate, y podría parecer justificación, es que, ay Dios, ay Señor, esto es complejo. O sea, le dije, ustedes, o sea, he cometido errores de los que no los hice deliberadamente. Eso es importante. Sí, porque O tú sea, educas obviamente no fue pensando que los intencional. amas. O sea, y aparte que hablamos mil de psicología y todo en mi casa, bendito Dios, y con el juego de brújula que nos ha aportado tanto. Entonces uno actúa desde el inconsciente, porque no es justificación, pero precisamente gracias a la terapia te empiezas a dar cuenta, o sea, traerlo al consciente. Y les dije, ustedes pueden aprender de nuestros errores. O sea, darle la vuelta, más allá del juicio que pudo haber habido en su momento, porque también nosotros a nuestros padres los hemos juzgado en una primera etapa, ¿no? De que mi mamá si no hubiera sido por esto, o mi papá, y uno lo trae cargando. Pero si uno aprende a darle la vuelta, a lo mejor, Ani, de decir, se va uno al otro extremo, ¿no? Como muchos amigos o nosotros mismos podemos decir, aprendí de mi mamá lo que no quiero hacer. Y nos vamos al otro extremo porque sigue habiendo un juicio ahí debajo, ¿no? Sí, pero seguimos haciendo lo mismo. Es Exactamente. como el tema de la joven que no quiere vivir con un hombre controlador porque su padre fue muy controlador con ella y luego se va
con Al uno extremo. todo suelto, que nada le importa o Al que otro está muy extremo. flexible, se va al otro extremo. Todos los extremos es lo mismo, solamente es el otro polo, pero estamos Exacto. tocando polaridad. A ver, para poder perdonar, tenemos que ubicarnos que necesitamos reconocer que hubo una situación donde yo me, me percibí agraviado. Y entonces el otro se acerca. A veces no se acerca el otro. Y no necesariamente es que no lo reconozca. El otro puede reconocer que se equivocó, pero no le interesa pedir perdón. O sea, no puede dar el siguiente paso. Entonces también aquí, con los hijos, el tema que están ahorita ustedes mencionando es muy, como sensible, porque como los hijos nos duelen, lo que tratamos de decirles es que no cometas el mismo error. Y es el caso de la mamá que vive con una pareja que no aporta nada de nutrición a su familia. Sin embargo, ella le dice a la hija, tú no te cases con uno como tu papá, porque esta persona es así, así, Tremendo. así. Y Pero nuestras mamás tenían mucho a eso. y entonces, pero la hija dice, mamá, o sea, Hay una vives incongruencia con mi atroz ahí. papá y me dices que no me case con alguien como mi padre. Hay una incongruencia. Entonces, lo que tenemos que ver en esto es que los valores, ahorita tú decías, hay 53 cartas con valores. El valor es algo que se apropia, si no, no es valor. Si para mí es importante el perdón, yo me voy a apropiar de que cuando yo cometo un error, híjole, pues tocar la humildad y decirle al otro, me equivoqué, perdóname. Pero si yo no me apropio de ese valor, pues es un valor que está en una cartita, en un letrero, en un libro bonito, Si no lo ¿verdad? integras en ti. Porque hay que apropiarnos, Exacto. hay que vivirlo. No es algo que está fuera de nosotros. Ujú. Entonces, hay quienes tienen muy alto, no sé, el valor de la honestidad, hay quienes tienen muy alto el valor del respeto. O sea, tenemos que entender que es algo que apropiamos. Y cuando nosotros nos disponemos a perdonar al otro, es un acto de generosidad. Es un acto de generosidad. Y te puedo perdonar, mas no olvido el hecho. Pero en este perdonarte tendremos que cambiar la forma de comunicarnos. Porque nosotros, o de relacionarnos, perdón, porque la persona agraviada tiene que cuidarse a sí misma. Qué importante es, Sony. Sí. Entonces, a veces... Para no caer en la resignación famosa. Exacto, Connie. Y entonces a veces, aunque sea mi madre, aunque sea mi hermana o mi familiar, tengo que poner una distancia. Y quizá cuando me ¿Podría ser, toque, perdóname que te interrumpa, y dime, poner Sara. límites? Si se puede poner límites, que las dos personas estén claras, sería fabuloso. Pero acuérdense que vivimos en una cultura donde la confrontación la vemos como amenaza. Ujú. O sea, si yo me dispongo a sentarme con el otro, oye, sabes que tenemos que hablar sobre este tema porque yo estoy muy incómodo sobre lo sucedido y quiero que nos arreglamos a la luz de nuestro amor, el otro lo puede recibir como una amenaza. Porque culturalmente pareciera que si somos claros estamos ofendiendo. Es como ¿Sabes temor que al eso, conflicto, ¿no? eh, Y el otro se siente agredido y entonces ya responde a la defensiva que y vuelve la regularmente burra eso al pasa trigo. en el sistema familiar, ¿eh? Claro, claro. Pasa muy seguido. Se vuelven Porque temas tú tabú, quieres, porque tú prácticamente, Ani. Se incluso vuelven quieres como temas arreglar, tabú. si hubo cierta fricción con algún familiar y lo quieres arreglar, se hace más grande. Y dices, no, pues mejor ni hubiera movido nada, ¿no?
Claro. Y aquí también hay que ver la forma de ser más asertivos, ¿no? Porque a Sí, veces queremos eso. arreglarlo con la Y lo con terminamos regando. sí, porque no somos Sí. directo con quien tenemos que. Ay, sí. O resulta que estamos en el bautizo y ahí se me ocurre decirle al otro, es que yo quiero hablar sobre este tema y el otro se pone de pestañas en medio de 20 gentes. Entonces también tenemos que revisar cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando, en qué momento queremos resolver una situación. Ahora, también puede ser que nosotros hayamos sido el agresor y al otro no le importe Arreglarlo. Que tú lo arreglarlo. busques y no quiera entrar. Por eso decía, si pudiéramos ir un poquito como, yo sé que es difícil, porque yo creo que la terapia es fundamental para un proceso de perdón, como en muchos otros procesos, pero si pudiéramos dar un poco de más acercamiento en cuanto a eh, cuál sería como digo, cada persona tiene su proceso, pero como que ir por descarte, en el sentido de que no estoy supeditada a que el otro me pida perdón para que yo lo perdone, porque como tú bien dijiste, me puede venir a pedir perdón, pero yo no lo quiero perdonar. Entonces, mucha gente cree también, Sara, que hasta que me venga a pedir perdón. Entonces yo me pongo en las manos del otro porque como no ha venido a pedirme perdón, yo no lo perdono. Y tampoco tomo mi propia responsabilidad de que el perdón es personal. Claro, pero fíjate, Connie, ahí la persona que no perdona se está privando de perdonarse a sí mismo, porque ahí es donde está lo peligroso y lo que deberíamos de ver. O sea, perdonar un agravio no solamente me va a permitir avanzar, sino que me va a permitir también perdonarme por cualquier situación en la que yo también jugué en ese Exacto, partido. contribuí. Y de alguna manera, Es cierto, perdón que te interrumpa, pero es que es cierto Pues es eso. que como dicen, se Porque no sé, necesitan dos, para un pleito se necesitan dos, totalmente, literal. exacto, exacto. totalmente. Pero para reconocer esto se necesita humildad y se necesita querer construir algo diferente. Fíjense, cuando yo me pongo a que, a ver, ya perdoné, ya entendí, ya me perdoné por la situación que se vivió, quiero construir algo diferente porque me importa el otro. Entonces ya estoy pensando en algo a futuro. Pero si yo me quedo, por ejemplo, en la parte de... perdón, el primer punto es responsabilizarme. Cuando yo me Exacto. responsabilizo, o sea, cuando yo digo, sí, me equivoqué, no dije las palabras adecuadas, voy entendiendo quizá eso detonó en el otro por su ignorancia, porque fíjense, ignorancia no significa que el otro no sea, no estoy hablando de cultura, de conocimientos. El otro puede ser ignorante del contexto, no está enterado de alguna situación. Y a veces la forma en que decimos las cosas pudo haber originado que el otro responda en su ignorancia, que también él no se percató, no tuvo O la ignorante también de sí prudencia, no mismo, de su tuvo... propia inconsciencia, ¿no? De sus propios Exactamente, detonadores. así Oye, es, Ani, así yo es. aquí, Fíjate qué a interesante. mí me surge una duda. Por ejemplo, que era lo que comentabas tú hace rato, ¿no? Que a lo mejor, pues, se acerca, por dar un ejemplo, un familiar pide una disculpa y el otro no está dispuesto a darla. ¿Qué hace el que pidió la disculpa? El Y que no recibió No un, se le concedió el perdón. ¿no? no ¿Qué se le pasa? concedió el perdón, pero fíjense, si esa Híjole. persona trabaja y reconoce, esa persona puede avanzar. Sí, porque no está supeditada a que el otro le conceda el perdón. Y Estamos no de acuerdo. solamente eso, sino que le da su lugar a la otra persona. Exacto. Y puedo respetar que tú no quieras ya nada conmigo. Ay, eso también es maravilloso comprenderlo. Porque Pero Sí, eso está también es control. difícil. Eso también es control. Hoy es estaba. soltar el control. Ay, sí, y eso me lo enseñaste tú, Ani. Mira, hasta me pongo a temblar. Ay, ya quiero llorar. O sea, el respeto que va. Por eso amo los valores. O sea, chicos, por favor.
Porque el respeto te lleva a la libertad y a la responsabilidad. O sea, si yo, imagínate, respetar Que no te que quisieron una mamá no perdonar. te quiera, por ejemplo. Qué ¿Por qué? fuerte. Porque está el arquetipo de lo que se supone que debería de ser. Pero si hay un periodo en el que mi mamá no me quiere ni ver, yo me aferro a que ella quiera verme o que quiera quererme, porque o yo puedo percibir que no me quiere, pero ella por sus temas, pues a lo mejor tampoco sabe querer como a mí me gustaría. Exacto. Entonces el respeto también es un gran paso para el perdón, ¿no, Ani? Así es. Y Qué entonces hermosura. yo puedo entender que el otro no quiere perdonarme y lo que toca es respetar su decisión. Exacto. Pero yo me voy de ahí con mi corazón en paz, porque pude decirle al otro, me equivoqué. Discúlpame, perdóname, no me di cuenta, o sabes qué, me adelanté, no, lo que sea, lo que evento que haya sucedido. El otro puede decir, pues yo no te perdono y no me importa. Está bien, tienes derecho. Y me retiro, pero me retiro con el corazón en paz. Quizá cuando el otro recapacite por su propio bien, pues ya pueda acercarse. Si es alguien cercano, como el tema que dices que en la familia ocurre mucho eso. Es que se da, o sea, y sí, de repente, sobre todo cuando eres más joven, se da mucho en los hermanos, por ejemplo, ¿no? Claro. Que te peleas y de Sí, y repente no no hay llegas. forma de arreglar nada en ese momento. Con el tiempo, claro que como hermanos te quieres y vuelves a convivir cuando no hay situaciones delicadas, ¿no? No sé, muy delicadas, que a lo mejor tenga que Claro. ver más proceso de trabajo, no sé. Pero a mí lo que en el caso, yo voy a hablar en mis casos personales. Yo con mis Claro. hermanas, Es el mejor sí, ejemplo. de repente, pues sí te enojas, te peleas y pero conforme pasa el tiempo, pues nos vamos perdonando y no pasó nada, ¿no? Sí. Hay un tema que quiero tocar, Sara, Connie. ¿Por qué es tan difícil cuando pasa un evento? Porque aquí se juntan dos cosas, fíjense. El agraviado, de momento, siente una carga muy fuerte de dolor, se siente culpable y al mismo tiempo tiene mucha vergüenza. Eso es algo humano. Es algo humano. Cuando ya empieza como a separar, a discernir, ya como que va acomodando. Ok, yo iba pasando y me cayó el balde de agua al lado, ¿no? O con un montón de sustancias. Pero para que eso ocurra, tienen que pasar varios momentos. Entonces, de momento se siente avergonzado porque, ¿cómo que me pasó esto a mí? O sea, el que ¿Por agravió qué o el yo? agraviado. El agraviado. Ok. Entonces, ¿por qué a mí? ¿Cómo es posible? Ujú. Y luego también aparece como la parte de, pues no me lo esperaba, y hay cierta culpa de que no debí de haber ido, o para qué estuve apoyando a esa persona, a quien sea, ¿no? Y mira cómo me paga. O sea, esto es como la primera instancia, es como cuando tenemos un duelo, ¿no? La negación. Son etapas, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ir manejando esas etapas, Ani? Sí. Esa podría ser la primera, vamos a decir, no es que estén así numeradas, pero como decías tú en el proceso de duelo, hay ciertas facetas que vamos viviendo y nos podemos quedar atorados en una de ellas Claro. y de ahí no salimos. Y por lo regular nos quedamos enojados en la ira, perdón, nos quedamos atrapados en la ira, Ujú. porque el enojo es lo que me protege. Mientras yo esté enojado, eso me sostiene. Eso creo, Y no o solo, si es real. no es que esto me vaya a llevar a algo saludable, pero sí me sostiene porque en ese momento el enojo hace que el dolor se minimice. Oh, es un mecanismo de Es un defensa. mecanismo de defensa, por eso las emociones actúan, o sea, las emociones no son buenas ni malas, actúan cuando las necesitamos. Entonces el enojo que hace me sostiene, ay, ¿cómo? Pero va a ver que esto que se le ocurrió, que a mí, que... Pero por dentro hay un dolor que me está abriendo el alma. Sí.
Entonces, mientras yo no sea capaz de reconocer si hubo un agravio, sí me duele bastante, el enojo va a estar ahí. Es decir, que es como una capa, el enojo, la cual ya habría que Son como unas trascender. muletas. Ajá, Imagínate, estás en el piso y no hay manera que me sostenga. sí. Entonces agarro mis muletas y bien firme. Y para poder avanzar, tendría que dar el siguiente paso de reconocer que detrás de ese enojo hay dolor. Y es quitarme las muletas y vivir mi dolor. Claro. Que es lo que muchas veces Ujú. le sacamos la vuelta a Ani. Por eso preferimos permanecer enojados. O sea, es como un engaño ahí raro. Y aparte estar enojados, años. Qué Exacto. fuerte, ¿no? Claro, y más si Vivir alguien así, qué cercano feo. se encargó de alimentarlo. Porque también sucede eso, no lo perdones, mira nomás cómo lo que te hizo, pero es que es así. Y empieza esa vocecita, que también está la parte que dices, Sarita, el ego. Pero ¿cómo crees si tú tan bueno, tú tan bonito, o tú tan... ¿Cómo? O sea, y estás pensando en tu egoísmo también, ¿no? Pero no es tanto el egoísmo, es como esa parte de protección. Es que mientras no nos alejemos de esa barrera, no vamos a tocar el dolor. Bueno, yo Ay, hablo qué del egoísmo, te voy a importante. decir, a lo Qué mejor, importante eso. eh, yo hablo del egoísmo, te voy a decir en qué momentos. Voy a hablar otra vez el ejemplo cuando te enojas con un hermano, ¿no? O sea, cada uno está en su postura. Yo siento que tengo la razón por esto y esto, y Y el otro cree también que tiene está la razón. igual. Sí. Y hablamos y Para nada. no, o sea, no nos sentamos a platicar y verdaderamente hablar con honestidad de Exactamente. lo que nos equivocamos. Si cada quien Cada uno está reconocer su defendiendo su parte. postura y Sí, terminas haciendo un zafarrancho, así porque es. ninguno de los dos cede. Pasa mucho en las familias, Ani. Pasa Sí, mucho. pero aquí lo que está sucediendo es que ninguno de los dos se atreve a tocar su humildad. Eso. Porque cuando tocamos la humildad es decirle, hermano, ¿sabes qué? Fíjate que tu punto de vista yo no lo había comprendido. Y puede que tengas algo de razón. Digo, yo sigo pensando en mi criterio, pero puede que lo que digas tienes algo de razón. Y eso le permite al otro sentirse recibido y quizá el otro también diga, ¿sabes qué? Lo que tú dices puede también que lo tengas. Ujú. Y entonces nos movemos un poquito. Wow, qué maravilla. Y para seguir con la etapa del enojo, lograr, porque la mayoría le tenemos miedo, más miedo al dolor, ¿no? Mucho Entonces, miedo. llegar al dolor y ahí que seguiría, Ani. Transitarlo un tiempo también. Sí, vivirlo lo suficiente para decir, ok, ya lo comprendí, ya mi corazón eh, entendió. Bueno, el corazón no entiende, mi corazón ya percibió todo lo que tenía que dolerle. Hoy toca un paso adelante y aquí ya viene la reflexión. Y en la reflexión nos vamos a topar con muchas cosas porque ya empezamos a ver al otro como en su humanidad. Y es que también tenemos un problema. Pensamos que la gente hace algo inapropiado donde agrede porque es malo, porque es una mala persona, porque como que tenemos muy grabada la connotación de lo bueno y lo malo. Y no existen personas buenas y malas, o sea, son los hechos los que no están dentro de algo aceptable. O sea, la conducta es lo que no puedo permitirte. A ti como persona te quiero, te valoro, entiendo muchas cosas de ti que me agradan y que no me agradan, pero el hecho o la acción o esto que tú hiciste en concreto no te lo puedo permitir. Y ahí cómo comprender para lograr el perdón. Cómo salir del dolor. Connie como es muy No, es que sí, intelectual, no, es ella que rápido se sube a la no, porque luego cabeza. nos quedamos atorados, o sea, puedes estar doliéndote años también, Ani, no solo ¿Cómo? enojada, también con el dolor ahí. A mí ahorita me surge una duda.
a lo mejor no vas a terapia por un pleito de hermanos o un pleito con tu hijo, o sea, pero ¿cómo tú, de forma individual, Exacto. cómo trabajas para que empieces primero a calmarte, ¿no? Porque estás enojado. Y ya después, como decías tú, Ani, empiezas a sentir ese dolor. A mí personalmente no me gusta estar enojada Con la gente que con amo. la gente que yo quiero porque me siento muy mal, de verdad. Y estoy dándole vueltas. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo me acerco? Claro, O sea, la maravilla de nuestra esencia, que cuando tocamos realmente con humildad, nuestra misma amor hace que vayan fluyendo las cosas. Ay, qué hermosura. O sea, se va dando solito. Así es. Si entra, Ay, quiero llorar. si entra una Qué parte, hermoso. Connie, órale. donde tú comprendes, si entra una parte donde tú Sí, tiene que haber comprendes, discernimiento y comprensión primero, pero el ¿verdad? perdón no es algo que esté en la cabeza, porque si es en la cabeza, el otro lo va a percibir y va a decir, pues nomás vino porque seguramente alguien le dijo, pero no lo sentía. No, claro, o sea, una el comprensión perdón que se después la siente bajes aquí, al Ani. corazón. Es Exactamente. Pero aquí. esa comprensión que la bajes, que la vibres. No, es que primero lo sentimos. Es que esa es la parte, Connie. Primero se siente aquí y ya después le vas dando connotación intelectual. Ok. Pero primero es algo que siento. Yo tengo mucha necesidad de abrazar a mi hermano, a mi hermana, y lo voy sintiendo. Y no me importa que esté molesta o no me importa lo que ella, porque tengo el amor hace que trascendamos. O sea, Pues el amor supera el resentimiento, en teoría. Pero es que si fuera así, Ani, todo el mundo estaríamos perdonados. Porque hay tanto pleito. por la enfermedad que No hay tenemos. amor, o sea, por si tiene que haber una comprensión, un discernimiento Sí, pero de bajar a la tierra a la persona. Ella también tiene sus temas, ella también actuó desde el inconsciente y yo también he cometido errores. sí. Y primero, bueno, al menos yo, y luego ya me quedo un rato ahí en el intelecto como dices tú, pero si yo no tengo una comprensión, me cuesta mucho trabajo porque por eso yo caía en la resignación, porque ahí tengo tantas ganas de ver a mis hermanas que Claro. perdono y a la hora de la hora te pones como energúmena porque te das cuenta que no has perdonado, que Claro. estás permitiendo que te pisen o que tú también las has pisado y no ha habido un perdón real. Claro. Entonces ahí el amor no es un amor real, es una dependencia, codependencia, necesidad de pertenecer. Y creo que ahí ya se hace un desbarajuste. Pueden ¿O ser, no, Ani? pueden ser algo de esos matices, Connie, pero porque las líneas son muy frágiles y podemos a veces brincar de una a otro dependiendo de los casos. Pero, a ver, primero siento como esa necesidad y como ese amor aquí, y luego ya viene la reflexión. A ver, yo amo a mi hermana, yo amo a mi hermano, yo amo a la persona que haya sido el agresor. En el caso de que haya amor, ¿no? Sin embargo, me doy cuenta que cuando yo estoy cerca de ellos no están en mi entendimiento de vida. Y entonces ellos me siguen agrediendo, me siguen tratando con indiferencia, siguen atentando contra ciertos valores que yo pienso que son importantes. Y entonces aquí viene la parte difícil. Pues puedo amarlos y puedo quererlos y entonces en el nombre del amor puedo perdonar, pero también me protejo. Y entonces yo ya sé que no soy a lo mejor la que voy a estar en Navidad organizando eventos, la que no voy a estar ahí el día de la abuelita, la que no voy. Pues me queda claro, porque no me porque tengo que pensar en cuidarme. Y habrá algún momento donde me toque estar cerca y puedo manifestar porque hay muchas formas de manifestar el amor, no solamente en que le dices al otro lo que lo quieres, sino en acciones, que casi por lo regular el amor se da en acciones, o sea, no nos determina lo que tenemos, nos determina lo que hacemos. Y ahí puedo yo
sentir como ese placer de, ay, me tocó estar con ellos, los disfruté mucho y bye bye. Pero cuando yo estoy en casa o en mi vida personal, no los estoy cargando, que esa es la diferencia de cuando perdono o no perdono. No los estoy cargando, los de ellos entiendo que ellos viven su vida, que tienen sus procesos y también tenemos que entender que el amor tiene niveles. Hay amores enanos y hay amores más grandes y hay amores que se la juegan contigo y hay amores que te dicen, pues yo no voy contigo ni al baile. Y no por eso está mal, simplemente son formas de amar, son formas de entender la vida, porque estamos hablando de que ya nos dimos cuenta que parte de nuestra ignorancia también tiene que ver con nuestras historias, con nuestro sistema de creencias, con lo que estamos constantemente juzgando, evaluando. Y bueno, pues no todas las personas podemos pensar de la misma manera. Claro. Ahí podríamos dar ese salto, como dijiste tú, en nombre del amor, me encanta, Ujú. pero pasar también al amor propio, ¿no? Que también está mal entendido porque muchas veces se cree que es egoísmo, pero es el amor propio, respeto a mí misma, que me he dado cuenta que no comparto la filosofía de vida, aunque sea una persona súper allegada o de mi familia, y desde el respeto, como dices tú, verla en sana distancia, pero que ya ese resentimiento se libere. Sí, y más que de amor propio, es como si yo me apropio de mi amor, ya no tengo como esta individualidad, sino que yo puedo amar a Desinteresadamente. Connie desde su integridad de ser humano y ver a mi hermano y ver a mi hermana y hablar con Sara desde esta integridad de su ser y puedo respetar. Y entonces ya no es el amor propio, porque sí, cuando lo que pasa es que esto se vino a confundir mucho porque de repente entramos y sobre todo en esta época donde existe tanto el narcisismo, donde primero yo, después yo y qué me importan los demás. Y entonces ahí estamos como jugando un poco porque en realidad pues es el otro el que me va poniendo los propios espejos de cómo yo estoy siendo, estoy actuando y cómo el otro me está percibiendo. Hay como una danza siempre que estamos con el otro, ¿no? Y es curioso porque a veces decimos, yo me llevo súper bien con Connie, me llevo súper bien con Sara, pero no puedo estar con esta persona porque ahí no puedo y no hay manera. Pues es que son diferentes formas de mirar la vida, sistema de creencias. ¿Verdad? Entonces, como otra faceta podría ser eso del espejo. El reflejo. Ajá, Perdón, la comprender, reflexión. comprender que hay un aprendizaje detrás de eso, porque la otra persona, por muy agraviada que yo me pueda sentir, o yo agravié al otro, en esta dinámica, como decías tú, Sara, eh, ir más allá, ¿no? De decir, ¿qué me está revelando esta persona en esta dinámica? ¿Qué he de aprender? Más allá de esa, para salir del victimismo de que el otro me hizo, el otro se equivocó, o yo me cargo la culpa encima porque yo hice todo mal y el otro no hizo nada. Porque así nos vamos a los extremos, ¿no? O sea, ¿qué Claro. puedo aprender de esa situación? Podría ser el cuestionamiento. Fíjate, es muy buena tu aportación que haces, Connie, porque sí, efectivamente, es como entender, a ver, ¿qué puedo yo aprender de esto? Porque ya como que ya lloré suficiente, ya mi momento de ira ya pasó, pero yo no quiero que esto pase por alto en mi vida. Exactamente. Y entonces, ¿qué puedo aprender de esto? Exacto. ¿Y qué me revela el espejo, no? Y ante esto, fíjate, ante lo que puedo aprender también y cómo quiero avanzar con esto. Ujú. Porque el hecho ahí está, pero ¿qué es lo que yo quiero con eso? Sí, porque ahí ya es tomar responsabilidad, ¿no? Que era lo que tú decías, voltearse a ver a uno mismo, porque primero está uno, el otro, ¿no? Ujú. Pero de forma consciente, porque muchas veces, o sea, queremos tener la razón
y de ahí no nos sacan. Claro. Yo creo que sí, La humildad, tenemos que como ser dice Ani. con humildad, estar conscientes también de nuestros errores. Y con honestidad, porque también hay mucho autoengaño, ¿no, Ani? En este afán de querer tener la razón. Claro, claro. Y fíjate, el autoengaño no solamente lo hacemos a través de nosotros. Lo primero que queremos hacer cuando estamos en un proceso de autoengaño es que todos los demás piensen como yo. Ay, sí, totalmente cierto. Y entonces estoy poniéndole de mis semillitas a cada quien para que piense como yo y vean lo horrible, el monstruo que es esa persona. Pero pues aquí es todo un tema. Wow. Es tema para otro podcast. Realmente, de verdad, Sí. se nos está acabando el tiempo. Mi querida Ani, Sara, ¿con qué quisieran cerrar? Antes de que terminemos, chicos, por favor, denle like y compártanlo si les gustó. Y pónganos sus comentarios si quieren contar alguna anécdota. También en Instagram estamos con Brújula Juego o como Casa Couret. Ahí nos pueden contar alguna anécdota si han pasado por estas etapas que yo creo que no hay ser humano que no haya pasado por ellas, o si seguimos con resentimiento que nos esté doliendo algo. Vamos a poner tus teléfonos en pantalla, Ani, para que puedan consultar. Ella, doctora en Psicoterapia humanista. psicoterapia humanista y especialista en tanatología y En parejas. en parejas, ¿ok? Entonces, para ir cerrando, ¿quieres cerrar? Bueno, dejamos que Ani, que es la especialista, Sí, cierre. claro, que ya cierre. Ella, ahora sí que cerramos con broche de oro. ¿Qué quieres tú decir A mí me para cerrar, encantaría amiga? que Ani pudiera estar en otro podcast porque creo que no abarcamos todo. Y a mí el tema que me gustaría tocar es de que hay ciertas situaciones delicadas que a veces no se pueden perdonar. Entonces, ¿qué se hace ahí como paciente? ¿Cómo lo trabajas? Pero a lo mejor lo podemos tocar en otro En el siguiente podcast. Yo preguntaría, ¿hay cosas imperdonables, Ani? Con eso nos vamos a quedar para analizarlo en el siguiente podcast y que estén pendientes. ¿Tú qué opinas en tu experiencia? Sí, sí hay cosas imperdonables porque volvemos a lo mismo, es el hecho lo que no se perdona. Que hay personas imperdonables va a depender de ver el contexto en profundidad. ¿Cómo se trabaja Qué cuando hermosa respuesta. A ver el y cómo contexto. se ¿Qué es la trabaja historia? Cada cuando persona es tenemos. imperdonable? ¿Cómo lo trabaja la víctima y cómo, o sea, cómo se Pero está trabaja? muy bien lo que está diciendo, que hay que diferenciar el hecho de la De la persona. persona. El hecho ahí está y no lo podemos cambiar, pero la persona a su vez tuvo su historia y sus motivos que no son justificantes, pero puede haber una comprensión mayor cuando la ponemos en contexto. Y ahí puede haber más cabida al perdón, que al final el perdón es un regalo para uno mismo. Con eso podríamos ir cerrando. Cierto. Sí, y bueno, sí es todo un tema, pero a mí me gustaría cerrar con algo que anoté por aquí. El perdón resignifica, construye en amor un futuro para los dos. Es importante que cuando hablemos revisemos cómo estamos hablando, cómo nos estamos comunicando, desde dónde salen nuestras palabras. Claro. Porque creo que ahí es mucho de lo que nos está pasando en este momento, que estamos tan divididos como familias, como sociedad. Entonces, escucharnos cómo nos hablamos, creo que puede, y cómo hablamos puede ayudarnos a que haya menos eventos que tengamos que pedir perdón. Wow. Qué bonito. Qué hermosura. La verdad, Qué sí. hermosura. Qué Porque, hermosura. porque de repente o sea, hablas golpeado y no te das cuenta. Claro. Otra cosa, ay Dios mío, ya se... Ay, un minutito más. Nuestro querido director, Ani. Pero a veces las formas, con la bandera de guardar las formas, yo no estoy hablando de formas así terribles, pero en el afán de hablarlo con asertividad, te lo callas. ¿Por qué? No, es que si le digo va a haber bronca.
mejor no lo digo. Pero Porque fíjate uno lo tiene miedo importante de que uno está mismo, diciendo te digo Ani. yo que soy muy temperamental, o sea, Pero te fíjate lo surge importante que dice Ani, que depende de cómo lo estás por diciendo. el amor de Dios, sería lo ideal. Pero cuando traes enojo, entonces no lo expresas, te esperas hasta que estés calmada para poderlo expresar con asertividad. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo Pero ideal, es un poco pero utópico lo que pasa es porque que hay que revisar. ¿Ese enojo es un tema de rencor, de resentimiento? ¿Qué es lo que me pasa contigo? Yo contigo y yo contigo lo resuelvo. No hay que involucrar. de Que es acuerdo. un tema que no sé si lo comentaste tú, Sarita Connie, que decían cómo vamos heredando a los hijos los temas de cosas que ni siquiera tiene que ver con ellos. Del conflicto de atrás, y ya están metidos, y, o sea, como, ¿por qué Si tenemos tiene que que ser hacer uno a uno eso? la resolución, ¿no? Ese Si, es otro si un matiz contigo es el importantísimo. problema, contigo lo resuelves. Sí, Así es. sí, de acuerdísimo, de acuerdísimo. Ay, pues qué hermosura, me quedé picada, Yo también, chicos. pero muy picada. ¿Verdad? Espero que ustedes también. Les prometemos que pronto anunciaremos el siguiente podcast con nuestra querida Ani para dar Gracias, continuidad gracias. a esto de lo imperdonable y a seguir mostrando las facetas del perdón. Muchas gracias por su atención, Sara. Gracias, mi Gracias. querida Ani. Gracias por Gracias, haber venido. Connie. Gracias, Hasta la próxima. gracias.